Número 394 del compendio del Catecismo. ¿Cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad? Y ved que la respuesta es muy breve. En cuanto a la gravedad, el pecado se distingue en pecado mortal y pecado venial. Los próximos dos números, uno explicará qué es el pecado mortal y qué es el pecado venial. Por lo tanto, ahora aquí no desarrollo, ¿no?, esa explicación. Me limito a subrayar la razón de que exista esa distinción. No es una distinción pues gratuita que se le haya ocurrido a la Iglesia. Tiene también bases escriturísticas. No está únicamente la razón en la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, fijaros lo que dice: si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y Dios le dará vida. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Bueno, como veis, un texto en el que, aunque no se habla así explícitamente de que exista el pecado mortal y el pecado venial, sí en él se habla que existe un pecado de muerte y otro pecado que no es de muerte, ¿no? Un pecado que, diríamos, destruye la caridad, el alma está muerta, y otro pecado que, aunque debilite, no destruye la caridad. ¿Por qué esta distinción? ¿Por qué esta distinción? Esto no es un poco entrar en casuísticas. ¿No sería mejor decir, bueno, hay cosas que son buenas y que son malas, y punto? ¿Por qué hacer distinción entre las cosas malas, pecados mortales y pecados veniales? ¿Por qué, no? Obviamente hay una razón de ser, que tenemos que descubrirla. Es importante que entendamos que en nosotros hay una batalla no fácil de llevar adelante, ¿no? Es que convivimos con la llamada a ser santos, pero al mismo tiempo convivimos con una condición pecadora que nos va a acompañar toda nuestra vida. Entonces esta es una combinación explosiva, llamados a ser santos y sabernos pecadores. Esa combinación podría ser objeto de que fuésemos tentados de desesperación. Si por mucho que el Señor me llame a la santidad y por mucho que yo la procuro, sé que soy pecador, y que mi condición pecadora me acompaña y que va a ser así hasta el final de los tiempos, entonces no es un fracaso en mi vida, no es un fracaso. Bueno, por eso es tan importante distinguir entre pecados mortales y pecados veniales. Porque cuando decimos que el hombre, pues dice la Sagrada Escritura, el hombre peca al día 7 veces, dice un texto de la Escritura. Obviamente se está refiriendo a pecados veniales, no a pecados mortales. Y esta distinción es importante para que no caer en la desesperación. Porque esos pecados veniales, especialmente unos pecados veniales que sean de mayor levedad, no son incompatibles con esa llamada y ese proyecto hacia la santidad en nuestra vida. Por lo tanto, esa distinción no es de mera curiosidad, es como una ayuda para que nosotros no caigamos en la desesperación. Incluso, fijaros, aconteció al propio Lutero y a otros, ¿no?, a otros, digamos, teólogos apartados de la Iglesia Católica, que habiendo confundido la concupiscencia, el desorden interior generado por el pecado, con el propio pecado, pensando que esa tendencia que hay en nosotros de atracción hacia el pecado, considerando que es un pecado y un pecado grave, entonces, pues claro, fácilmente le llevó a Lutero y a otros reformadores a caer en un planteamiento de desesperación, porque no habían entendido que la concupiscencia es consecuencia del pecado, pero no es pecado, porque no habían entendido la diferencia entre pecado mortal y pecado venial, ¿no? Por lo tanto, la Iglesia, en su sabiduría, también le ha parecido prudente distinguir como en unas líneas rojas de lo que es el pecado mortal y el pecado venial, no para que no le demos importancia al pecado venial, pero sí para que nos demos cuenta de que nuestro ideal es vivir en gracia de Dios, que es lo que supone vivir sin pecado mortal, ¿no?
Recuerdo con mucho cariño, ¿no?, que los primeros ejercicios espirituales que hice, el padre predicador nos dio a cada ejercitante, yo entonces tendría 16 años, y nos dio una estampa que decía, ¿no?, viviré habitualmente en gracia de Dios, y si caigo me levantaré. Era, pues, obviamente una llamada a que el pecado mortal no tuviese lugar en nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, la Iglesia distingue pecados veniales y pecados mortales. Y la Iglesia ha rechazado algunos intentos que han existido por parte de algunos teólogos morales, algunos moralistas, de hablar de opción fundamental. Bueno, existen pecados veniales, pecados mortales, pero lo importante es tu opción fundamental. Mientras que tu opción fundamental no cambie en esta vida, no importa, no hay que darle esa importancia al pecado mortal, ¿no? Es como si se dijese, ¿no? Pues pongo un ejemplo gráfico para que se entienda. La opción fundamental entendida como que si yo tengo el deseo de amar a mi mujer, a mi esposa, aunque haya cometido algún pecado de infidelidad hacia mi esposa, pues no puede calificarse de pecado grave siempre y cuando pues permanezca mi opción fundamental de seguir apostando por la familia. Obviamente la Iglesia ha rechazado esta falsa, esta especie de escapatoria de distinguir lo que es un pecado mortal y lo que es un pecado venial. Ese pecado de infidelidad hacia la esposa obviamente es un pecado mortal, y no puede salvarse tal cosa diciendo que lo importante es la opción fundamental. La Iglesia distinguió, por tanto, entre pecados veniales y pecados mortales, ¿no? Tenemos que pedir a Dios la gracia de tomarnos en serio esta gran batalla, ¿no?, frente al pecado, pidiendo que no ahuyentemos la presencia de Dios dentro de nosotros. Dios inhabita dentro del alma de quien vive en gracia. Que Dios nos conceda la gracia de no perder nunca esa presencia de Dios en nosotros.